¿Qué tal? Mi nombre es Ángel de la Mora. Bienvenidos sean a este podcast donde hablamos sobre todas las cosas que hay en mi cabeza y las escupo en este soliloquio. Estamos a 28 de agosto, se está terminando este mes y también ya se terminaron las vacaciones. Ya por fin para todo el mundo. Aunque los profesores estuvimos de hace como 15 días ya trabajando, algunos trabajando en diferentes actividades, ya por fin todo el mundo, niñas, niños, jóvenes y adultos, ya regresamos todos a la normalidad en esta dinámica de lo que llamamos cotidianidad. Y pues en parte me da gusto, me da ganas de volver a comenzar. Siempre creo que en los inicios hay algo de interesante o algo de interés que nos mueve a, a iniciar con ganas y con interés y con, pues, euforia, o si lo pudiera llamar, un poco de adrenalina, pues, porque pues es un entorno nuevo, vas a conocer a nuevos profes, vas a conocer a nuevos alumnos, vas a conocer a nuevas personas, entonces siempre esos primeros momentos suelen ser pues interesantes o inquietantes para algunas personas y también puede ser un momento de ansiedad para otras, sobre todo cuando pues se tiene ansiedad social y es complicado hacer nuevos amigos y es complicado hacer nuevos lazos personales. Em, pero pues tenemos que hacerlo y también no existe ninguna fórmula correcta sobre cómo hacerlo, entonces no importa cómo lo hagamos, si lo hacemos torpemente o muy audazmente o muy ágil, muy, ¿cuál sería lo opuesto de torpemente? Audaz, no, no es. Bueno, así lo hagamos bien o mal, pues no importa, no hay formas adecuadas, entonces el chiste es hacerlo, intentarlo y pues con alguna persona podremos hacer eco y generar lazos de amistad o por lo menos de compañerismo, por lo menos de trato em, cordial. Si al final no llega a una amistad, pues por lo menos a un trato cordial. En ese sentido, pues les deseo mucho éxito, mucha suerte, mucha em, buena vibra para todas las personas que el día de hoy iniciaron sus clases, para exalumnos que ya están en otro nivel, para mis futuros estudiantes, pues espero conocerlos, todavía no los conozco. El día de hoy pues inician las clases, pero yo los veo hasta el miércoles. Por mi horario fue modificado y entonces mis clases están hasta el miércoles, entonces hasta ese... Una, dos, tres. Hasta ese día voy a poder conocerlos y pues convivir con ellos y ver qué, qué sorpresas nos da la vida. Siempre en cada grupo pues hay particularidades, se generan ciertas personalidades entre grupos y pues hay grupos que te caen mejor, hay grupos que te caen no tan bien y hay grupos que pues que terminas un poco odiando porque pues las personalidades no coinciden con, con la nuestra. Y me pasó el semestre pasado que el ciclo escolar pasado que, pues, varios maestros coincidíamos en que ese grupo, pues, tenía ciertas características un poco complicadas, pero una maestra decía: "No, a mí me cae muy bien, me la llevo súper bien con ellos, la paso muy cómodamente". Y, pues, creo que al final se debe a que, pues, ellos 2 estas 2 partes, la maestra y el grupo, pues, sus personalidades, se son compatibles y y pues, se la llevaron bien y, pues, qué bueno por ellos.
pero para mí me causaba conflicto y nunca llegué a entenderlo 100%. Porque también hay grupos con los que conectas luego, luego, pero también hay grupos en los que tienes que aprender a convivir con ellos. Me pasó hace 2 ciclos con un grupo que, pues, no lo entendía, no me quedaba claro cuál era su dinámica, y los primeros meses fue bastante complicado para mí, pero ya después como que entendí su lógica y entendí cuál era su dinámica de grupo y, pues, yo me adapté y la verdad es que al final terminé, tenía una buena relación con ese grupo y con un grupo que aprecio muchísimo, que por cierto ya se fueron a prepa. Este ciclo escolar ya se terminaron su secundaria. Y al final, pues ese grupo era de mis favoritos. La verdad es que la pasaba muy bien. Sí era bastante complicado, sí tenía ciertas características que no son fáciles y sí involucraba que el profesor tuviera que cambiar ciertas cosas internamente. Tenía que cambiar ciertos parámetros para poder llevársela bien con ese grupo. Hay algunos profesores que lo intentaron y al final lo hicieron muy bien. Hay otros profesores como que no lograron conectar y pues no les fue tan bien. Pero entonces cada grupo plantea un panorama, una forma en que se debe de tratar. Y pues hay veces que es sencillo, hay veces que es complicado. Entonces espero que este ciclo escolar sea sencillo, vincularme con ellos y podamos estar bien. Em, Así que, pues, para terminar con esta primera parte, buen inicio de ciclo escolar, perdón, a todas las personas que están relacionadas con lo educativo, tanto a mamás, papás, como a las hijas, a los hijos y a los profesores. Pues mucha suerte en esta nueva temporada de esta serie llamada eh, Servicio Profesional Docente. Este, y pues espero que nos vaya bien. La verdad es que este inicio pinta bien, para mí pinta bien y para el entorno donde trabajo pinta bien, entonces yo espero que no vamos a tener ningún problema. Y que he estado aprendiendo, todavía no es algo que domino, pero que me ha generado muchísima curiosidad y, y me gusta estar explorando y ver qué posibilidades hay. Estoy hablando de la inteligencia artificial, concretamente un chatbot, creo que es la palabra correcta, una inteligencia con la que puedes dialogar, con la que puedes platicar, con la que puedes tener conversaciones. Y, porque pues hay muchas inteligencias artificiales que tienen otras muchas funciones, como las que se pueden generar con imágenes, que me parece muy interesante, o incluso ya que generan videos, que generan música. Eso también me parece muy loco de estas inteligencias que pueden emular una voz de un artista famoso y se ponen a cantar canciones actuales. Escuché, por ejemplo, una canción de la de Peso Pluma, la de ¿qué le parece? La de Compa, ¿qué le parece? Ay, ¿cómo se llama la canción? Bueno, X. Pero con la voz de Cerati. Y la verdad es que se escuchaba muy bien y también emulando la música que tocaría Cerati con las guitarras y el estilo de Cerati. Entonces, se escuchaba muy interesante, se escuchaba muy bien. Yo propondría que hubiera una lista de Spotify o de Apple TV, Apple Music, donde pudiéramos encontrar esa música. Em, que claro, de esto está generando muchísimos problemas con derechos de autor pero sobre todo, ¿quién se queda con las ganancias? Creo que ese es el principal problema que, al final hay un asunto de, pues, ¿qué va a pasar con las ganancias? ¿Qué va a pasar con los dineros? Y por eso hay tanto conflicto en muchos lados con la inteligencia artificial. Pero, me parece que al final la parte como artística está ganando porque, pues, qué bonito es escuchar a Gustavo Cerati de nuevo con canciones nuevas y y era como necesario. También he escuchado con José José, con Luis Miguel, y pues la verdad es que se antoja, o sea, sí es necesario, sí necesitaba escuchar esas canciones, sobre todo escuchar nuevos horizontes,
nuevas canciones con estas voces que son tan particulares, que gustan tanto, que a mí, que yo disfruto mucho escucharlas, ¿no? Cerati es un cantante que me gusta mucho y he estado como poco a poco redescubriéndolo y también las influencias de Cerati pues se disfruta mucho eso, que podamos escucharlo con otras muchas variaciones y lo está haciendo la inteligencia artificial. Entonces, creo que al final el arte está ganando, donde hay conflicto es sobre los dineros, como siempre, en esta lógica de modo de producción que tenemos, donde todo el problema es sobre los dineros. Y de hecho, también quiero hablar sobre otro tema que también tiene que ver con lo mismo, sobre los dineros. Pero sigamos con la inteligencia artificial. Y pues estuve trabajando con ella y particularmente ya había trabajado con ella anteriormente, había estado como explorando un poco lo que podía hacer, pero lo que no tenía muy en claro es cómo me podía ayudar a mí como profesor. Y pues solamente lo usaba como un juego, como cuando te pones a buscar cosas en internet por ocio, entonces le preguntaba a esta inteligencia artificial pues cosas más de juego que algo serio y sobre todo que me pudiera ayudar para algo en mi vida profesional. Y hasta hace poco he estado explorando esta dimensión y la verdad es que quedé sorprendido. Me facilita muchos procesos que en lo contrario yo tendría que invertir mucho tiempo de mi vida en hacer estas cosas. Entonces, al hacerlo, la inteligencia artificial, pues me está quitando muchísimo tiempo que puedo dedicar a otras cosas más importantes. Y estuve explorando, me gustó lo que encontré, me pareció que podría ser muy útil para los docentes. Entonces, lo que hice fue después es compartirlo con otros profesores justamente para ver si lo que yo estaba viendo, en verdad era bueno o solamente me estaba apantallando a mí. Entonces, lo empecé a compartir, empecé como a ver otras reacciones y pues resulta que también para otras personas ha sido bastante útil y, y he estado retroalimentando y experimentando cosas nuevas y también algo muy interesante es de que al estar compartiendo con otros profesores, ellos me han abierto otras posibilidades. Entonces, si yo llegué solo a conocer la aplicación un 20% con la ayuda de otros profesores y estar eh, platicando y mostrándoles esta aplicación, pues ya llegué como a un 30-40% de descubrimiento de la aplicación. Evidentemente estoy siendo bastante poco estricto en estos porcentajes que estoy dando, solamente estoy poniendo un porcentaje, pero quiero dimensionar que gracias a que he estado compartiendo esta información con los profesores, donde se supone que yo estaba enseñándoles cómo utilizarla, pues resulta que al final en esa interacción hubo un aprendizaje mutuo donde yo descubrí como ciertas otras cosas, porque pues los otros profesores tienen otras miradas, tienen otras formas de entender el mundo y eso abonó a mi discusión, a mi aprendizaje, a mi forma de interactuar con la máquina. Estoy viendo que me llegó una notificación en la computadora que dice que hay un accidente por Calzada Lázaro Cárdenas. No sé, no sabía que tenía esta cosa activada, pero pues tampoco es novedad que haya un accidente en aquella zona, ¿no? Avenida Mariano Otero y Lázaro Cárdenas, seguramente por la lluvia. Bueno, ojalá que estas personas estén bien, que haya sido un accidente leve y, y hay más accidentes. Hay otro accidente por Lázaro Cárdenas y 8 de julio, que por cierto es la avenida que suelo utilizar para ir a trabajar. Por muchos accidentes últimamente, no sé por qué eh, me llegan estas notificaciones si no suelo utilizar automóvil, pero gracias, ¿qué es Google o qué es? Gracias por mantenerme informado sobre estas cosas. Espero que no hayan sido accidentes serios y pues mucho cuidado con las lluvias para todas las personas que están todavía fuera de sus casas y están intentando regresar a sus hogares. Suerte para ustedes y que todo se resuelva pronto.
para estas personas accidentadas. Bien, regresando al tema de las inteligencias artificiales, entonces, pues fue de mucha ayuda hacer este ejercicio de compartirlo con otras personas y que al momento de yo estar enseñándoles, pues hubo una retroalimentación para mí, entonces aprendí más cosas sobre esta aplicación. Algo que me pareció importante y que, por cierto no termino de masticar esta idea, es sobre los peligros que puede haber sobre la inteligencia artificial. Y muchos profesores decían, oye, pues qué bueno porque a mí me facilita ciertos procesos, pero no me gustaría que mis estudiantes lo conocieran porque van a hacer trampa o van a hacer, em, pues van a utilizarlo para todo y ya no van a hacer nada ellos mismos. Entonces los veía preocupados. Por una parte, muy contradictorio, los veía como muy interesados para ellos, porque les ayudaba a facilitar ciertas cosas, sobre todo una cuestión de tiempos, y también, sobre todo, también una cuestión de completud, en el sentido de que lo que estaban haciendo generaba más información de lo que ellos regularmente trabajan, entonces, pues había, el trabajo estaba mucho más completo. Y pues lo veían muy positivo para ellos, pero lo veían con cierta preocupación porque sus estudiantes lo hicieran. Y me pareció muy interesante esto, esta contradicción de que pues ellos sí, los estudiantes no. Y entonces había como un comentario de que no se les compartiera esta información a los estudiantes em, porque podía ser peligroso. Pero a mí, pues me parece un poco complicado esto, querer tapar el dedo, querer tapar el dedo con un sol, querer tapar el sol con un dedo, porque pues al final esto ya está disponible desde hace muchísimo tiempo y, y pues los estudiantes, muchos de los estudiantes saben mucho más cosas sobre las nuevas tecnologías que los propios profesores. Entonces, va a ser complicado detener esta inercia de búsqueda y de conocimientos que los estudiantes adquieren día con día cuando tienen acceso a Internet. Yo recuerdo a muchos estudiantes, que por cierto son los estudiantes que mejor me caen, que tienen mucho interés por las tecnologías y nos sentábamos a platicar sobre pues, lo que conocían ellos sobre las tecnologías y hablábamos sobre computadoras, hablábamos sobre nuevos productos tecnológicos. Era una conversación muy ñoña, pero, pero que a mí me interesaba mucho porque también aprendía mucho de ellos. Y me pareció muy increíble porque eh, que un alumno de secundaria ya tenga ese conocimiento, me parecía muy asombroso porque pues yo en la secundaria no tenía tanta información y estaba muy meco y pues siempre he sido un ñoñazo, eso sí, pero siento que ahora los estudiantes al tener mayor acceso a la información, pues tienen mayor interacción con el mundo digital y el mundo de las tecnologías. Entonces, aunque yo, pues, siempre he sido un ñoño y, pues, sabía cosas, siento que si nos ponemos en comparación, aunque es injusto esa comparación, pues, ahí vamos a estar muy desiguales. Ahora los estudiantes con la misma edad tienen mayor información y tienen mayores capacidades que las juventudes de hace 20 años, que es mi caso, y peor aún con las juventudes de hace 30, 40, 50 años, ¿no? Entonces, es un poco ilógico pensar que los alumnos no van a tener acceso a esta información, a las inteligencias artificiales. Y algo que creo que es lo más importante es que, y reflexionar sobre eso, es que al final, siempre que aparece una nueva tecnología que es muy, muy importante, que impacta demasiado a la humanidad, Em, me parece que es una oportunidad para replantear cuál es la esencia del ser humano, si es que podríamos hablar de esencia, cuál es la funcionalidad, o cuál es la función, o cuál es la, mm, la meta, o cuál es el sentido de la vida humana. Porque estas nuevas tecnologías facilitan ciertos procesos que hacen que esos procesos pues dejen de tener contacto humano.
Y entonces esta situación plantea la pregunta de que, bueno, ¿el ser humano estaba diseñado o el sentido de la vida del ser humano es hacer esa actividad o el sentido es otro? Voy a poner el ejemplo de cuando se inventó la rueda, pues fue una revolución tecnológica que facilitó muchos procesos, facilitó muchos trabajos físicos. Y alguien podrá decir, no, pues qué chafa, que ahora estos jóvenes tengan la vida bien fácil porque ya no tienen que cargar todo en su lomo y ahora solamente con un animal arrastran todo con las ruedas. Entonces, pues qué huevones, ¿no? Qué flojos. Pero la pregunta es, bueno, ¿el ser humano, su misión era cargar cosas? ¿Su misión y su esencia o la sustancia del ser humano era eso? Reducirse a cargar cosas, que pues si ya encontramos una forma de hacerlo mucho más fácil, pues qué bueno y dejemos de cargar cosas pesadas y hagamos las cosas más sencillas, ¿no? Entonces pienso lo mismo con esto de las inteligencias artificiales que obviamente nos va a hacer las tareas más rápidos, más completas que lo que podría hacer un ser humano. Y alguien podrá decir, bueno, pues qué trampa, porque los alumnos necesitan hacer esas tareas, pero la pregunta es, ¿los estudiantes en verdad necesitamos hacer esas tareas? Estas actividades que nos proponen los profesores son tan fundamentales para nuestra formación que a fuerza los tiene que hacer una persona y no una inteligencia artificial. Y a mí me parece que no, que si ese trabajo lo puede hacer una inteligencia artificial, es porque en realidad era algo reemplazable para la persona. Y entonces, esta oportunidad de la inteligencia artificial nos plantea una oportunidad para que repensemos nuestra figura como estudiantes, como seres humanos, y que cuestionemos si estamos hechos para ciertas cosas. Por ejemplo, el profesor debería de estar gastando tanto de su tiempo en preparar clases, o mejor que lo haga una inteligencia artificial y que ese tiempo que hacía, que se tardaba horas y horas, pues mejor lo dedique a descansar, a divertirse, a convivir con su familia y que mejor cuando está en el aula, pues tenga mucho mayor energía, tenga mucho mayor inspiración y que se concentre en hacer cosas buenas en el aula. Entonces, a mí me parece que eso plantea una nueva dimensión sobre el profesor, que es más importante lo que haga en el aula que lo que hace antes, porque lo que hace antes ya lo puede hacer alguien más, que es una inteligencia artificial. Entonces, es una nueva oportunidad de replantearnos qué es lo que queremos como seres humanos, como profesores, como estudiantes. Si ahora una tarea ya la puede hacer una inteligencia artificial, pues que la haga y yo me concentro en hacer otras cosas. Y creo que el reto principal para los profesores es, bueno, ¿qué le puedo dejar a mi estudiante que tenga que hacer para que no utilice la inteligencia artificial? Sí, o sea, ¿qué actividad, qué tarea le tengo que dejar para que para él no sea lo más fácil de utilizar una inteligencia artificial, sino que utilice cosas mucho más importantes, que desarrolle ciertas habilidades mucho más importantes? Porque, bueno, hasta el momento la inteligencia artificial puede hacer ciertas cosas, pero hay otras cosas que todavía no puede hacer, que es el razonamiento crítico, el pensamiento crítico, el cuestionar, la creatividad, resolver problemas, darle ese toque de cada persona. Entonces, al final, tendríamos que plantear nuevas dinámicas donde podamos interactuar con esas características personales de cada estudiante. Si ahora le tendría que, si antes le pedía una tarea de que hiciera un cuento y ahora el estudiante lo puede hacer ese cuento con la inteligencia artificial y va a generar un cuento bien hecho, pero pues un cuento cualquiera, pues ahora tendríamos que pedirles que no sea un cuento solamente por hacer un cuento, sino que sea introspección sobre
su vida, sobre sus aspiraciones, sobre sus metas, que tengan que ver con un tinte muy, muy personal, que tengan con un tinte muy identitario, que tengan que ver con, con cosas que solo sean de esa persona, que esto lo obligue a no buscar información en las inteligencias, porque las inteligencias artificiales pues, nos forjan información generalizada y nunca nos van a poder, a menos de que nos lean la mente, pues recuperar esta información que nos hace únicos. Entonces, siento que ahora la educación tendrá que plantearse eso, tendrá que entenderse desde qué cosas son más importantes que el alumno desarrolle, este, y que estas mejor me preocupo por desarrollarlas y que estas otras habilidades pues ya las haga una inteligencia artificial. Pienso también, y que por cierto veo muchas personas adultas que se enojan de que ahora los jóvenes ya no se memorizan números, porque antes pues teníamos que anotarlos en una libreta y memorizarlos, pero pues ahora todo ya está guardado en el celular. La pregunta es, ¿nuestra capacidad cerebral en verdad era para guardar números? A mí me parece que es mejor, más importante guardar otras cosas en nuestra cabeza que números. Que alguien podrá decir, bueno, pues es que la cabeza no tiene un límite como una USB, entonces pues no importa cuánto guardes, lo importante es que ahí almacenes cosas. Es cierto que, el cerebro no se va a llenar, no tiene, hasta donde tengo entendido, no tiene un límite, pero pues en lugar de perder el tiempo en estar memorizando números, pues mejor lo invierto para otra cosa, ¿no? Mejor lo invierto para memorizar algo más importante, ¿no? Eh, entonces, es lo mismo que plantea la inteligencia artificial. Si antes tendríamos que hacer cosas por obligación porque no había otra forma, pues si ahora nos están dando una oportunidad para hacerlo más fácil, pues eso nos va a permitir desarrollar nuevas otras habilidades. Y que creo que al final eso es la condición que nos hace humanos, que todo el tiempo estamos queriendo explorar nuevas cosas y que todo el tiempo estamos descubriendo y estirando nuestra propia liga de lo que es la condición humana. Si antes el ser humano solamente lo único que podía hacer es construir pequeñas herramientas con palos y piedras y explorar cómo hacer fuego y explorar este, cómo sobrevivir, pues ya logramos superar eso y ahora estamos planteando otras nuevas cosas mucho más complejas. Y, y cada generación, cada etapa, cada época, cuestionamos nuestra propia existencia. Y si ahora, por ejemplo, ya no vamos a necesitar hacer poemas, porque ya los poemas lo va a poder hacer una inteligencia artificial, bueno, eso no me parece triste, sino que nos va a dar la oportunidad a los seres humanos de plantear otros horizontes, porque si hay algo cierto es que el ser humano nunca está quieto y por más que hayamos conquistado una zona, no es suficiente y queremos más y más y más. Y pienso que logramos conquistar animales para, bueno, se escucha un poco feo conquistar, logramos interactuar con animales para poder transportarnos. Y lo hacíamos muy bien, pero no era suficiente. Entonces inventamos una máquina para poder transportarnos en la superficie terrestre, pero nunca fue suficiente. Entonces inventamos otra máquina para trasladarnos por el cielo. Y no era suficiente, sino que queríamos otra máquina para trasladarnos por el espacio. Entonces, cada etapa que superamos, cada etapa que llegamos a una dominación donde entendemos bien las cosas, le estiramos más la liga y la superamos y llegamos a otra nueva frontera. Entonces, si ahora hay una inteligencia artificial que ya va a hacer poesía, que ya va a hacer cuentos, que ya va a hacer guiones de, de teatro, de cine, que ya va a hacer tareas, entonces esto nos va a dar la oportunidad para, como humanos, plantear otras cosas. Y vamos a ver que esto va a generar nuevas formas de entender el arte, nuevas formas de entender la vida humana, nuevas formas de crear cosas. Si esto que creábamos ya lo hace una máquina, pues entonces
nos va a dar la oportunidad de pensar en nuevas formas de crear cosas nuevas. Y eso me parece muy esperanzador y eso me parece muy interesante, porque cada época ha planteado eso. Hay una historia que escuché de Juan Villoro en una conferencia que pude ir a escucharlo y a verlo, y planteaba que antes de que se inventara la imprenta, pues los libros eran muy escasos, muy, muy escasos. Y el proceso para copiar un libro era manual, era y muy lento, y además de muy pocas personas. Muy pocas personas tenían acceso a esos libros originales, pocas personas tenían acceso a poder leer esa información y muy pocas personas tenían la formación para poder copiar. En la película de El nombre de la rosa o El hombre de la rosa, donde sale eh, este, ay, ¿cómo se llama? Sean Connery. Bueno, no sé, siempre soy muy malo para recuperar datos específicos cuando estoy hablando en este podcast. Bueno, em, en esta película y además es un libro también, en El nombre de la rosa creo que se llama, un momento en la película donde se puede ver que alguien está haciendo este ejercicio y que además era bien complicado para las personas porque pues tenían que hacerlo en lugares que estaban cerrados con muy poca luz, entonces había una vela y pues esto dañaba su vista tan temprano. Entonces de un lado tenían el libro original y del otro lado tenían un libro en blanco que estaban copiando letra por letra, palabra por palabra. Este proceso era bastante largo, bastante complicado y a lo mejor una persona en su vida podía copiar 5 libros en toda su vida, porque pues, eran libros gruesos, eran libros grandes, y pues que si se equivocaban, pues a lo mejor no sé si había técnicas para eliminar esa parte o arrancar la hoja, pero pues era complicado. Además de eso, Juan Villoro contaba que cuando se quería leer, la lectura era un acto comunitario. Porque había pocos libros y porque había pocas personas que sabían leer. Entonces, había un lector oficial de la comunidad. Y comentaba que ese lector tenía que tener ciertas características de ser una persona saludable, ser una persona fuerte, para que pudiera hablar en público y que todas las demás personas la pudieran escuchar. Entonces, había cierto ritual donde esa persona se ponía de pie y leía en voz alta para todas las personas. Y comenta que no existía el concepto de leer en voz baja o leer en tu mente. Eso no existía porque toda la lectura siempre estaba relacionada con leer para alguien más, leer para una homilía de una misa, leer para otra persona o leer para una comunidad. La lectura en ese tiempo, cuando era tan escasa por los libros, era un acto comunitario y no existía la lectura que hacemos con nuestra voz interna. No existía o era muy extraña. Hasta que aparecen los libros producidos por la imprenta con Gutenberg allí por los 1400, finales de 1400, principios de 1500, no estoy muy claro con la fecha, pero sé que es por ese periodo. La producción de libros, pues, es infinitamente más rápida que hacerlo letra por letra. Entonces, pues, ahora ya es más fácil conseguir un libro, por lo tanto, también ya es más fácil aprender a leer. Y esto provoca que exista ahora una nueva forma de leer. Y también provoca que exista ahora una biblioteca personal, que pues las bibliotecas las tenían pues estas personas que se dedicaban a copiar, que eran abadías, que eran personas de la nobleza, que eran personas del clero, pero pues las personas de a pie, las personas normales, pues no podían acceder a estos libros con facilidad. Y si accedían, pues tampoco era tan fácil que ellos leyeran. Entonces, gracias a esta nueva tecnología que es la imprenta, podemos tener acceso a mayores libros y a leer más y a leer, porque no sabían leer, entonces aprendieron a leer. Y esto provocó una nueva forma de relacionarnos con los libros y con la literatura y con las letras.
Este, y, y también aparece esta nueva forma de lectura, que es una lectura bajo tu voz interior, que si antes existía, pues era muy rara, pero entonces ahora se normaliza. Y ahora la mayoría de las personas podemos ir leyendo en el camión, en la calle, en cualquier lado, y estamos leyendo con nuestra voz interior. O como dirían en primaria mi maestra, leer en voz baja, ¿no? Este, y, y esta nueva forma de lectura, pues abrió nuevos panoramas, abrió nuevas perspectivas. Que alguien conservador diría, pues qué feo que se perdió esta idea de la lectura comunitaria, qué feo que se perdió esta tradición de escribir el libro a mano, que era tan bonito y tan artístico. Bueno, se perdió, pero eso provocó unas nuevas formas de relacionarnos con la literatura y con el arte y con la escritura. Y después Michel Foucault diría que también, pasados esos tiempos, pasados esos años donde los libros cada vez eran más comunes en la población, provocó que hubiera un cambio radical en la forma de escribir cosas. Y comenta que hay una tendencia a escribir desde la confesión, desde la autobiografía. Y menciona que de cierta época hacia atrás es bien extraño encontrar literatura confesionaria o literatura autobiográfica, y siempre era literatura em, de otras historias, de otras personas, de otras aventuras, de otras situaciones que se alejaban de lo propio. Entonces, a partir de cierta época, em, se comenzó a escribir cosas más autobiográficas y que tenían que ver con cosas más de introspección y con aventuras propias de las personas. Entonces, me parece que se relaciona mucho con esta nueva forma de relacionar con los libros, porque al tener más acceso a los libros y al poder leer más cosas, pues eso nos abrió nuevos panoramas. Y pues quizás un tiempo nos cansamos de leer aventuras de otras personas y empezamos a contar nuestras propias aventuras. Entonces, eso nos permitió otro género, crear otro género en la literatura, y nos permitió crear nuevas formas de comunicación. Entonces, me parece que en lugar de que sea un temor incorporar nuevas tecnologías, es una oportunidad para replantearnos qué somos como especie humana, qué somos como individuos, y, y sobre todo explorar y estirar la liga hacia qué nuevas formas vamos a descubrir y qué nuevas formas vamos a replantear sobre nuestra existencia. A mí lo que me parece triste es que todos estos procesos se dan de manera muy lenta y que se ven con mucha claridad, con mucha retrospectiva. Juan Villoro y Michel Foucault cuentan estas historias pues con cientos de años atrás, y que en el momento pues no se percibían esas situaciones. Entonces a lo mejor a mí me va a pasar eso, que no voy a tener la claridad y la distancia para poder ver cómo es que están sucediendo cambios gracias a esta nueva tecnología, pero que en 100 años, si es que sobrevivimos, pues va a estar todo muy claro, y vamos a poder ver con mucha claridad cómo es que estas nuevas tecnologías nos quitaron algo, pero nos obligaron a crear nuevas cosas. Nos quitaron, nos ayudaron a hacer tareas y nos quitaron la obligación de hacer tareas, pero nos quitaron esta obligación de hacer tareas, pero le dieron un nuevo sentido a ser estudiante. ¿Cuál? No lo sé, no está claro todavía para mí, pero creo que estas nuevas tecnologías nos van a permitir ser nuevos docentes y nuevos estudiantes que desarrollen otras habilidades. Si ya no es hacer una planeación, un examen, si ya no lo es hacer una tarea, pues ahora los estudiantes y, y los profesores tendremos que hacer nuevas formas de interactuar con la educación. Algo que se me viene así muy a bote pronto, sin discutirlo mucho, pero creo que entonces la educación para los estudiantes tendrá que ser más vivencial, en lugar de que sea más retórico, más de literatura, más de leer, más de investigar, de buscar. Pues mejor ahora
hazlo, interactúalo, descúbrelo. En lugar de leer y hacer un ensayo sobre un lugar de la ciudad, pues mejor que el estudiante vaya y lo vea y lo experimente y entienda desde lo evidencial, que eso no lo va a lograr la inteligencia artificial por el momento, ¿no? Sí, entonces en lugar de escribir eh, cosas tan estructuradas como el poema que tenga que tener ciertas reglas del soneto, pues si eso ya lo puede hacer una computadora, pues entonces enfoquémonos a que pueda recitarlo y que se emocione al recitarlo y que lo haga bien al recitarlo. Y si ya lo hace alguien mejor, pues entonces tenemos que plantear nuevas formas de relacionarnos con la poesía y con todas las demás cosas que las inteligencias y que la tecnología está tomando, ¿no? Y lo mismo se presenta en los trabajos. Muchas personas están quedando sin empleo, tristemente, mal porque están quedando sin empleo, pero pues porque están haciendo esas tareas, inteligencia artificial o nuevas tecnologías. Pero eso nos plantea que, pues si ya lo puede hacer alguien más, nosotros tenemos que plantear nuevas formas de trabajo. Si, y yo lo veo con un ejemplo muy claro que es que hay personas que tienen un trabajo que a mí me parece muy triste, que pues no tiene nada de malo, porque al final es un trabajo y hay personas que lo hacen por necesidad, pero a mí me parece muy triste esos trabajos donde están de pie todo el tiempo en una calle sosteniendo un anuncio y moviéndolo y interactuando con ese anuncio. Creo que ese tipo de trabajos ya los operamos y creo que ya los puede hacer una máquina o un poste. ¿Por qué ponemos a seres humanos a hacer ese tipo de actividades? ¿Para qué? O sea, eso es lo que me queda claro y eso es justamente lo que plantea las nuevas tecnologías. Si ya entendimos que mm, hay cosas no humanas, máquinas que lo pueden hacer, ¿para qué ponemos a humanos a hacer eso? Tendríamos que plantearnos nuevas formas de trabajo del ser humano. Y que creo que también esto, y eso es una conversación que podemos tener después, que esto también involucra que tenemos que trabajar menos, porque en el mundo existe la producción suficiente para mantenernos actualmente. Y como vamos, las tecnologías van a hacer cada vez más cosas, entonces el ser humano tendría que trabajar menos y no ponernos a trabajar en cualquier tontería, como mover un letrero o otras cosas. Entonces, tendremos que plantear una nueva relación con el trabajo, tenemos que plantear una nueva relación con las relaciones humanas, tenemos que plantear una nueva relación con lo educativo. Y ese va a ser un asunto de nuestra época, algo que nos va a tocar vivir. Y está interesante. Bien, hasta aquí le dejamos. Mi nombre es Ángel de la Mora y nos vemos hasta quién sabe cuándo. Adiós.